Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, una vez más, tenemos el placer de charlar con Fidel Narváez, ex cónsul de Ecuador en Londres y amigo personal de Julián Assange. Y hoy por fin tenemos el placer de charlar de algo que no, he tenido la oportunidad de entrevistar varias veces a Fidel y siempre terminábamos diciendo, bueno, ojalá la próxima sea con Julián Assange en libertad. Y hoy tenemos el placer de poder hacerlo real, de poder charlar con Julián Assange en libertad. Hola Fidel, muchas gracias por atendernos en esta ocasión que nos llena de alegría a todos. Hola Héctor, el gusto es mío. Como siempre, estoy a la orden para tus inquietudes. Bueno, para empezar, quisiera que le contemos a la gente cómo se llegó a este acuerdo y después hagamos un repaso un poco del caso de Julián, o qué se sabe, digamos, más que cómo se llegó a este acuerdo, ¿qué es este acuerdo? A qué se acordó? Sí, bueno, para que quienes no están muy familiarizados con el caso entiendan, Julián Assange es un periodista que eh, fundó una plataforma digital muchos consideran que ha revolucionado el periodismo, Wikileaks como tal, ¿no? Que permite el envío de información a través de canales encriptados que protegen inclusive del receptor la identidad del remitente. Esa es una, entre otras, de las claves del éxito de Julián y de Wikileaks. Y como tal, Julián recibió muchísima información sobre todo, de mal proceder, por decirlo menos, concretamente crímenes de guerra, de las guerras de Estados Unidos, y una vasta información sobre la diplomacia norteamericana. Documentación que los norteamericanos consideran de carácter clasificado, pero que es evidentemente de interés público, ¿no? Porque revela criminalidad y por lo tanto revela criminales. Julián, al publicar eso, ha pagado un precio muy alto porque se desató detrás de él una persecución feroz que consiste en la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas para básicamente criminalizar el periodismo. El periodismo, tú sabes bien, históricamente ha publicado información clasificada. Los Estados Unidos ahora están criminalizando básicamente esa actividad. Ya no es posible realmente con este precedente publicar información clasificada porque te pueden condenar con leyes sobre espionaje, por ejemplo. Entonces, esto sucedió hace 14 años ya. Julián, temiendo por su seguridad, temiendo por su libertad, pidió asilo político al Ecuador, vivió 7 años refugiado en la Embajada del Ecuador como asilado político. El gobierno que lo protegió terminó, vino uno nuevo que lo traicionó y lo entregó, rompiendo la ley internacional, a sus perseguidores, básicamente, a los británicos y a los norteamericanos. A partir de eso, Julián estuvo 5 años en una prisión de máxima seguridad, simplemente peleando el caso de extradición. No se estaba decidiendo si él era culpable o si él era culpable o no de lo que se lo acusaba. Estaba decidiendo si podía ser o no extraditado. Se estaban ya agotando totalmente las opciones dentro del sistema jurídico británico. El caso había ido a veces a favor de Julián, otras veces a favor de los norteamericanos, en sucesivas apelaciones. Estábamos ya a punto de llegar a la apelación final en la corte más alta, ¿no? Creo yo que los norteamericanos ya sintieron que jurídicamente no iban a tener posibilidad de ganar ese caso, lo que hubiera significado la libertad total de Julián.
pero eso no estaba tampoco garantizado. La perspectiva de Julián perder ese caso era ir a Estados Unidos y empezar ahí sí a un juicio por los cargos que le habían puesto, 18 cargos, 17 de ellos bajo la ley de espionaje por recibir, poseer y publicar información clasificada, y un solo cargo bajo otra legislación que tiene que ver con, lo llaman ellos, conspiración para transgredir equipos electrónicos, ¿no? Lo acusan de haber él conspirado junto con su fuente para que su fuente haya podido eh, sustraer información. Hasta ahí estamos. Y por eso lo querían 175 años en cárcel. Evidentemente, el acuerdo al que se ha llegado, en el que, tristemente, esa es la parte que no es perfecta, Julián ha tenido que eh, declararse culpable de uno de estos 17 cargos, no aquellos que tenían que ver con la ley de espionaje, sino de aquel en el que supuestamente eh, los norteamericanos llaman conspiró. Julián dice que animó a su fuente a encontrar más información. Que me parece a mí que es una práctica periodística estándar. Tú tienes una fuente que te está suministrando información importante y ¿por qué no le vas a pedir, si está en su posibilidad, obtener más? Al admitir esto, se le aplica una pena que no, obviamente, porque es uno solo de los 18 cargos, se calculaba más o menos de unos 62 meses la pena que él hubiese recibido si solamente hubiese sido condenado por ese cargo. Pero parte del acuerdo, según yo entiendo, es que como él ya estuvo 5 años en una prisión de máxima seguridad, recordemos, sin haber estado cumpliendo ninguna sentencia, sin haber sido condenado a nada, pero 5 años en una prisión, entonces eso se toma en cuenta y básicamente se borra el castigo que él hubiese tenido al admitir la culpabilidad en uno de esos cargos, ¿no? Entonces eso es parte del acuerdo, y además los Estados Unidos, entiendo yo, se comprometen a no presentar nuevos cargos, nuevas alegaciones por ni nada que tenga que ver con información y con actividad puramente periodística. Entonces ahí se está cerrando un capítulo, ¿no? Y claro, esto se ha dado, otra parte del acuerdo ha sido que Julián Assange no quería, se rehusó. Normalmente, para este tipo de cosas, tiene que hacerlo en territorio norteamericano, en territorio continental norteamericano, y la perspectiva de que él llegue para allá era aterradora, porque podría significar que no lo iban a soltar más, simplemente, ¿no? Que lo iban a enjuiciar. Perdón. Entonces, todo esto ya se ha dado. Julián se presentó frente a una corte el día de ayer, entre ayer y hoy, porque hay una diferencia horaria muy fuerte con Oceanía, en unas islas que están muy cerca de Australia, que son de jurisdicción norteamericana, y todo está básicamente sellado. Lo increíble de esto es que cuando Julián se declara culpable, él claramente lo formula de una manera en que dice: en mi calidad de periodista, alenté a una fuente a buscar más información en el convencimiento de que eso está protegido por la primera enmienda. Es decir, me declaro culpable de hacer periodismo. Como ha sido un preacuerdo, obviamente la jueza ya selló esa declaración, y en su sentencia básicamente le dice: bueno, tú ya has cumplido suficiente pena por ese cargo. Me doy cuenta además que nadie ha sufrido ningún daño por las publicaciones que tú has hecho.
¿En base a qué? En base a información del propio gobierno norteamericano. Recordemos que detrás de la persecución de Julián siempre se alentó esa narrativa de ha puesto las vidas de informantes en peligro, ha afectado la seguridad de personas inocentes. Pues eso no es cierto simplemente. No hay un solo caso. El gobierno norteamericano nunca ha podido presentar un solo ejemplo de aquello. Y creo que para resumir, para no hacer de esto un monólogo, el acuerdo está dado. Julian Assange es libre, ahora sí, totalmente libre. Está reunido, ha sido recibido con, con increíble atención mediática y, y, y bien recibido por sus conciudadanos australianos, y ahora está a salvo con su familia, con sus padres, con su esposa, con sus hijos, como un hombre libre, y por eso muchos en el mundo estamos celebrando esta libertad. Fidel, la verdad que es una noticia que nos llena de alegría aquí en Argentina. Vos conocés y también sos amigo de Alicia Castro, querida compañera, ex embajadora en el Reino Unido, que también ha militado muchísimo aquí en Argentina la causa de Julián, insistiendo en los medios de comunicación para que tomen esa causa como bandera. Todos los que estamos vinculados a la comunicación, al periodismo, en la Facultad de Periodismo, también hemos militado mucho por esa causa y nos llena de alegría saber que hay un poquito de justicia, ¿no? Porque no es una justicia total, como vos bien decís. Por empezar, nadie le va a devolver a Julián todos estos años de persecución, todos estos años lejos de su familia, todo el sufrimiento psicológico que se le implicó, teniendo que estar en una cárcel de, como vos decías, de máxima seguridad, en total aislamiento. ¿Ya? Lejos de sus seres queridos, la persecución que tuvo incluso cuando estuvo refugiado en la embajada, y en esto quiero remarcar, ¿no? En esos 7 años que estuvo en la embajada de Ecuador, fue ahí cuando ustedes se hicieron amigos, vos como cónsul, él como asilado, compartieron mucho tiempo durante esos años y entablaron este vínculo que los une. Y, y bueno, lo que te quería preguntar, ya para no quiero hacer simplemente un par de preguntas, la entrevista de hoy es más para festejar este hecho que nos alegra a todos, y en especial a los comunicadores, como bien señalabas, porque esto era una persecución contra el periodismo en general, y una acción que vos señalaste, pero quiero subrayar, extraterritorial de Estados Unidos, ¿no? No se trataba de perseguir ni de juzgar a alguien que supuestamente hubiera cometido un delito en Estados Unidos, sino más allá de su territorio, aplicando una ley que nunca se había aplicado, digamos, contra un periodista. Eh, Desde tu punto de vista, desde tu punto de análisis, dos cuestiones. ¿Cómo jugó para que Estados Unidos tome esta postura, tanto la campaña internacional que se ha realizado desde hace muchos años para la libertad de Julián, con mucha militancia en distintos sectores, en distintas partes del mundo, y cómo jugó también el proceso electoral que se está viviendo en Estados Unidos actualmente hacia estas nuevas elecciones presidenciales entre los demócratas y los republicanos. Mira, en esencia estamos frente a un caso político, frente a una persecución política que también tiene su elemento judicial, por supuesto, pero el trasfondo es político. Siempre fue así. La, el destino de Julián, su suerte, sea para desgracia o sea para felicidad, iba a depender de la política. Y yo creo que eso ha sido fundamental para que veamos un cambio en
la dirección del viento, en este caso, que es en gran parte gracias a la enorme campaña eh, por su libertad emprendida desde no solamente su familia, su esposa, su padre, su equipo legal, pero que se fue ampliando, ¿no? Durante los años, desde que él estuvo en la embajada, pero mucho más a partir de su encarcelamiento, por organizaciones de defensa de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, que identificaron, además, siempre digo yo que Julián llegó a estar donde estaba porque desafió no solamente al poder político y militar al exponer sus crímenes, pero desafió a ese otro poder que es permanente, que es el poder mediático, los medios corporativos. Él se enemistó con ellos porque los cuestionó como replicadores de verdades oficiales. Entonces, cuando era evidente que por primera vez se iba a poner a un periodista en cadena perpetua por publicar, inclusive ellos, esos medios que se enemistaron con él en su momento, adoptaron una posición en contra de la extradición. Aquí hay un gran peligro. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo influye esto políticamente? Porque influye políticamente en el establishment, que se mueve de acuerdo a cómo está el viento político. En Estados Unidos estamos en una campaña preelectoral. Tienen ya muchos problemas con los problemas, digamos, con las guerras y los crímenes que se están cometiendo en este momento, sobre todo el genocidio en Gaza, ¿no es cierto? La guerra en Ucrania, ¿no? No está en el interés de ellos traer nuevamente al debate, primero, la persecución al periodismo, y segundo, que ya si Julián Assange estuviera enfrentando un juicio en Estados Unidos, tendríamos que estar hablando más claramente de lo que reveló, los crímenes. Entonces, creo yo que eso jugó para que los Estados Unidos estén dispuestos a hacer ya un trato y parar esa persecución, dejarlo libre, básicamente, que es lo que ha sucedido, ¿no? Pero otro elemento también que ha sido fundamental, que lo comentaba tras cámaras al comienzo, que es el cambio de la posición australiana. Australia había abandonado burdamente a Julian Assange durante muchísimos años. Esa fue una de las razones por las cuales también él recibió protección del Ecuador, porque ningún país lo estaba protegiendo, ni siquiera su país natal. Pero desde hace unos 2 años aproximadamente, creo yo, ha habido cambio en el liderazgo político australiano, donde también ha sido muy efectiva la campaña a nivel del activismo por visibilizar el caso de Julián. En definitiva, el nivel de apoyo que tiene Julián Assange en Australia en este momento es muy alto. Y los políticos evidentemente van a ir con ese viento. Entonces, el liderazgo actual australiano, su gobierno, su diplomacia, eh, entiendo yo, tienen mucho de mérito en haber alcanzado este acuerdo con Julián y con su equipo legal. También para remarcar lo que vos planteabas, porque también lo mencionaste, pero no quiero dejar de subrayarlo también, y en el marco de lo que estás aclarando, ¿no? De los vientos políticos y cómo ha jugado la política en esto, vos contabas que Julián llegó a la Embajada de Ecuador con un gobierno y al cambiar ese gobierno cambió la situación, pero quiero remarcar que se trataron del gobierno de Rafael Correa, que fue el que le dio el asilo político a Julián Assange y la protección al ver que estaba siendo perseguido
por el ejercicio del periodismo y que era un ataque contra la libertad de expresión, y fue el gobierno de Lenín Moreno el que, infringiendo las leyes internacionales y el derecho al asilo, y además que Julián ya era ciudadano ecuatoriano, permitió que las fuerzas británicas entraran al territorio ecuatoriano, como lo es una embajada, ¿no? Y lo sacaran por la fuerza y se lo llevaran detenido. Estos personajes como Lenin Moreno y como tantos otros que hemos tenido, algún día también tendrán que dar respuesta ante la justicia por sus hechos y por sus acciones, como también vemos ahora en otros aspectos que también lamentablemente involucran a Ecuador, como la invasión a la Embajada de México. Eh, pero, pero bueno, simplemente para señalar esto, te quería agradecer, Fidel, por tu tiempo, te quería agradecer por tu compromiso con esta causa, que ha sido incansable. Para todos los comunicadores aquí tenemos una alegría enorme, lo sentimos como un triunfo propio, un triunfo de la libertad de expresión, porque fue una persecución, como vos bien decías, una persecución por hacer periodismo. Los periodistas, yo soy periodista, recibimos información, chequeamos si esa información es real o es falsa, valoramos si esa información es de interés público y entonces ahí decidimos publicarlo. Y si esto es real, si creemos que es real y creemos que es de interés público. Y eso fue lo que hizo Julián y por eso se lo persiguió, y en esto simplemente lo hemos charlado en otras ocasiones, pero quiero también señalarlo, no se trató igual lo que hizo Julián de difundir información con lo que hicieron los grandes medios como The New York Times o The Guardian cuando publicaron esa información que Julián también había difundido, ¿no? Ahí hubo una doble vara, ¿no? Lo has señalado vos en más de una ocasión. Eh, pero bueno, Así es. Fidel, muchísimas Sí. gracias. Una alegría enorme ver las imágenes de Julián llegando a Australia, recibido por su esposa. La verdad que nos alegra a todos y volveremos a charlar de temas más, digamos, de otros temas, de este tema que hoy nos llena de alegría y seguiremos trabajando por la libertad de expresión y por la justicia en el mundo. Pues muchísimas gracias también por tu apoyo. Siempre has estado muy pendiente del caso. Mira que llevamos muchos años en esto, ¿no? Sí. Eh, pero quedamos a la orden para las causas justas. Aquí me tendrás y muchas gracias. Bueno, y sí, si hablas con Julián o lo ves, obviamente el saludo desde Argentina de todos los que aquí estuvimos comprometidos con su causa. Abrazo enorme. Así lo haré. Gracias.